y que al uno no poder estar entre nosotros, hayan expositores bíblicos. Así que el próximo mes de septiembre, váyase preparando, hermano Jorge, hermano Andrés, todos los que tengan deseo de predicar, que tomaron el taller de predicación, yo los voy a comenzar a poner, a enseñar los días miércoles, martes aquí. Así que aquí vamos a entrenar predicadores, que salgan de nosotros predicadores, y que al uno tener que irse, pues no abramos una caja de Pandora aquí y no sepamos que salga, ¿no? Pero qué bueno que Dios va a seguir haciendo y Dios cuida de su iglesia. Bien, amados, vaya a Lucas capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 17. José Mario, yo espero que tú no hayas grabado nada de lo que yo acabo de decir aquí en internet. Si no, quítalo ahora mismo, antes de que nos voten de esta iglesia. Bueno, ¿lo había subido? ¿Lo había subido? ¿Lo había subido? ¿Sí? ¿Estaba transmitiendo? Córtalo y empiézalo de nuevo. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Lucas capítulo 7, versículo 11 al versículo 17. Hay cosas que se tienen que decir solo en familia, ¿ves? Nadie más, somos la familia de la fe y estamos en confianza aquí. Son hermanos nuestros. Yo no estoy diciendo que no, pero pues sí. Como diría el salvadoreño, pues sí. Pues sí. Lucas 7, versículo 11 al versículo 17. ¿Cuántos quieren oír a Dios a través de su palabra? Dice la palabra del Señor. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos, y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, y aquí que llevaban a entrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Padre, gracias por tu palabra, y te rogamos, Dios, que el Espíritu que la inspiró hace más de 2000 años se pasee en medio de nosotros y en nosotros, y nos dé, Señor, oídos para oír tu palabra. Nos dé entendimiento para aplicar estas verdades, y nos revele, Señor, el carácter de Cristo una vez más. Muéstranos, Padre, el propósito por el cual nosotros que estamos reunidos aquí, ver la gloria de tu Hijo a través de tu palabra, Señor. Háblanos, ministra a tu pueblo, edifica a tu pueblo, consuela a tu pueblo a través de tu palabra. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermanos. ¿Cuántos de los que están aquí recuerdan su primer funeral? Claro está, que fueron. Si no, no estuvieses aquí. ¿Cuántos de los que están aquí se acuerdan de la primera vez que fue a un funeral? Tal vez fue cuando pequeño, tal vez algunos de adulto, de adolescente, o tal vez algunos nunca han tenido la experiencia o la triste experiencia de tener que lidiar con esta triste realidad de que vayamos a ver
a una funeraria o a un cementerio a un ser querido. ¿Cuántos se acuerdan la primera vez que que vieron a un féretro, es decir, una caja de muerto con alguien al frente? ¿Alguien se acuerda? Levante su mano. ¿Cuántos se acuerdan de esa primera vez que usted fue ahí? ¿Qué sentimientos puede recordar que experimentaron al ustedes llegar a ese lugar y ver en aquel lugar tan triste, tan duro, a esa persona que tal vez usted conocía, que tal vez usted amaba? Yo lo recuerdo perfectamente a la edad de 9 años. Cuando murió mi abuelo, fue la primera vez que yo fui a un funeral, fue la primera vez que yo pude sentir ese dolor desgarrador de perder a un ser querido. Mi abuelo murió muy temprana edad, mi abuelo murió a los 52 años, el papá de mi mamá tenía aproximadamente entre 9 a 8 años y era la primera vez que yo me enfrentaba en ver a alguien en un ataúd que amaba. Mis recuerdos fueron días difíciles, los recuerdo a mis 9 años como si fuera hoy. Recuerdo el dolor de ver a mi abuela en medio de esa circunstancia tan dura, ver a mi madre, a mis seres queridos llorando de una forma inconsolable, cosas que nunca había visto en los años que llevaba a un ser querido pasando por este momento indescriptiblemente doloroso. Luego de esa vez, recuerdo aproximadamente como 12, 14 años después de mi abuelo morir, me tocó vivir la misma experiencia otra vez con mi abuela. Mi abuela también murió a una edad muy joven y tuvimos que pasar ese proceso igualmente, ver a mi papá llorando es algo que tú no puedes explicar con palabras humanas, es algo demasiado doloroso, duro, de verdad, duro. No podemos describir momentos como eso porque no hay palabras. De veras les confieso que una de las cosas más difíciles en mi vida, que tambalea la fe de muchos, es momentos como estos, momentos donde ese ser querido que amas tiene que partir, muere, no está. Son momentos que trastocan nuestra alma, la fibra de nuestro ser, algo muy difícil. Luego ya a los 17 años el Señor me salva por la gracia de Dios y he tenido que visitar muchos funerales. Desde los 17 años hasta los 32 que tengo, me ha tocado dirigir desde joven muchísimos funerales. Es decir, predicar en la funeraria, predicar en el momento del entierro. Y hermanos, es el peor lugar, es decir, a veces tú como pastor no sabes ni qué decir, ni se te acaban las palabras, lo más que le puedes decir, algunos dicen, te acompaño en tus sentimientos, pero eso es mentira, mi hermano. Esos sentimientos yo no los puedo acompañar porque son especiales. Yo lo más que le puedo decir, estoy orando por ti, estoy contigo aquí, dame un abrazo, aquí estoy para si quieres un café o lo que sea, porque ni sabemos aún las palabras que decir. Esa es la escena que nosotros estamos viendo precisamente en los pasajes que acabamos de leer. Yo quiero que poder llamar la atención en esta tarde a lo que es la muerte, la pérdida inesperada que a veces nos llegan, el consuelo de Jesús y el poder de Jesús a través del sufrimiento. Donde Dios se compadece. Dios solamente no es poderoso para evitar el sufrimiento, y lo es, sino que también es un Dios que muchas veces nos deja pasar por ese sufrimiento para consolarnos a través de esta circunstancia. Y eso es a veces lo incongruente, donde a veces no entendemos. Pero si Él es poderoso, ¿por qué no quita el proceso de sufrir? Y es cierto, Él es poderoso, pero muchas veces en medio de su plan soberano, porque también es sabio, nos va a dejar pasar por procesos como esto, y la muerte va a llegar.
Es decir, aquellos que todavía no han visitado una funeraria, a ver a un ser querido ahí. Yo quiero decirte que qué bueno que todavía eso no ha llegado, pero te tengo que decir la verdad, ese día va a llegar. Ese día va a llegar, te vas a enfrentar a la muerte, o sea que tú mueras antes, o sea que un ser querido muera antes, pero vas a tener la experiencia, vas a vivirlo, a menos que el Señor venga pronto y nos lleve y nos arrebate con Él para siempre. Sin embargo, si eso todavía no ocurre, tú vas a pasar por ese momento donde nos advierte la palabra: por cuanto todos pecaron, están destituidos de su gloria, y la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, todos vamos a llegar a ese momento. Algún día pasaremos por esa situación dolorosa donde tendremos que despedir a ese ser que amamos, a ese ser querido. Es la ley de la vida. Sea tu esposo, tu esposa, sea tus hijos, pero en un momento dado tú vas a tener que pasar y experimentar este dolor. Así que hoy, en la continuación de estos versículos, podemos ver que sale Jesús de sanar al siervo del centurión y de hablar la palabra y de sanar a aquel siervo. ¿Usted recuerda la última vez que nos reunimos? Ahora él sale de ahí y va camino a una ciudad. Y esta ciudad, dice la palabra, que se llama Naín. Es decir, en Capernaum sale esta ciudad llamada Naín. Y recuerda que el propósito de Jesús en medio de estos milagros, porque ahora vamos a ver a Jesús haciendo milagros constantemente, era para que la gente entendiera que Él era Dios. El propósito de los milagros de Jesús no era solamente de que Él quería tu bienestar, aunque sí lo quiere y es compasivo, pero lo más importante que tu bienestar físico aquí y ahora es que tú entiendas que Él es Dios. Porque tú te puedes ir al infierno sanito, tú te puedes ir al infierno con buenas condiciones materiales aquí en la tierra. Tú puedes irte a sí mismo. Por eso es que lo principal de los milagros de Jesús era revelar que Él era Dios. Y dice la palabra que Él va a esta ciudad llamada Naín. Para que podamos entender un poquito, esta ciudad era de pocos habitantes. La mayoría era gente pobre que no tenían, como dicen en el buen puertorriqueño, ni dónde caerse muerto. Como muchos aquí. Muchos de los que estamos aquí, ninguno tenemos donde caernos muertos porque ni hemos pagado el panteón. Al final una ofrenda tenemos que recoger por usted para poder pagar ese panteón. Pues él llegó a esta ciudad llamada Naín, pobre, a unos 30, 40 kilómetros de Capernaum, donde él estaba, cerca de algunas millas de Nazaret, la ciudad de origen de Jesús. Ahí estaba Jesús, en esta ciudad de Naín. Y es interesante porque esta ciudad no es mencionada nunca más en ninguna otra parte de la Biblia. Es una ciudad donde apareció Jesús en una ocasión y pareciera que Lucas, como escritor, historiador, evangelista, médico al fin, pone atención a este tipo de detalle, como a ciudades tan insignificantes como esta ciudad llamada Naín. Así que mientras vemos estos textos, cabe la pregunta: ¿por qué Jesús fue ahí? Una ciudad de poca población, no era que había mucha gente donde él diga voy ahí porque ahí hay mucha gente. Una población bien pequeña, pobres, donadies, que no podían dar mucho ni hacer tampoco famoso a Jesús. ¿Por qué él decide ir a este lugar que no tiene ningún valor para la sociedad? Una ciudad como Naín. Y eso es lo que vamos a ver precisamente, el propósito de Dios, la providencia de Dios, la soberanía de Dios, la omnisciencia de Dios, metiéndose en lugares que jamás usted pensaría.
entrando a lugares donde Él en su plan eterno ha orquestado para lograr el propósito de Él desde antes de la fundación del mundo. Ahí estaba Jesús en esta ciudad y el propósito era: yo voy a entrar a esa ciudad donde no hay dinero, donde no hay gente famosa, donde no hay recursos humanos para mostrarle el poder mío, y voy a ir a una funeraria y voy a ir a donde un muerto específico y voy a decirle: levántate, y lo voy a resucitar. Imagínate eso. Desde antes de la fundación del mundo, en el plan eterno de Dios, en la sabiduría específica de Dios, ya estaba: yo voy a visitar esa funeraria. Voy a entrar a esa ciudad llamada Naín y voy a levantar a ese muerto. Iglesia, ¿todavía puedes creer que Jesús es soberano y controla todas las circunstancias de la vida? Todas. Aquí Jesús está entrando a una escena donde no tiene remedios. Está entrando a una funeraria, ya está muerto este hombre. Ya le habían hecho tal vez el servicio religioso, ya habían dicho las palabras que tenían que decir, ya él iba camino a la tumba, y la providencia divina dice: no, este hombre no se va a morir, es decir, no se va a quedar muerto. Yo voy a mostrar mi poder y yo voy a mostrar que yo tengo el poder sobre la muerte. El hombre no tiene poder sobre la muerte, la ciencia no tiene poder sobre la muerte. Jesús es Dios y Jesús tiene poder sobre la muerte. Jesús está mostrando en este texto: yo tengo poder sobre los problemas, yo tengo poder sobre la misma enfermedad, yo tengo poder sobre la muerte. Y eso es lo que se conoce en la teología como la palabra providencia. Y esa no es la vecina de tu casa. Conozco a una que se llama así. Providencia quiere decir el gobierno absoluto de Dios sobre todas las circunstancias. Eso es lo que se conoce como la providencia de Dios. Dios supervisa, sustenta, gobierna todos los acontecimientos humanos. Usted dice amén a eso. Porque si no lo hace, entonces no es Dios. Por eso a veces que tenemos la mala costumbre de orar y decirle: Señor, aquí estamos para pedirte que tú tomes control de la circunstancia para un momento. Te dice Dios: nunca lo he perdido, siempre lo he tenido. Yo soy el Dios soberano. Así que cuando oremos, no le pidamos a Dios: Señor, toma control de esta circunstancia. Vayamos a la presencia de Dios, digamos: Señor, yo te doy gracias porque tú estás en control de esta circunstancia. Yo te pido que tú me controles a mí en medio de ellas, porque Él lo tiene. Nunca ha perdido el control de las circunstancias. Tú sí. Como hemos dicho, tú y yo perdemos todo. El control del televisor, perdemos las llaves, perdemos todo. Pero nuestro Dios no es como nosotros. Él nunca ha perdido el control de las circunstancias. Él lo tiene, y precisamente es lo que estamos viendo en este pasaje. Él está entrando a esta ciudad de Naín con un propósito específico para hacer lo que los humanos jamás pueden hacer. El objetivo predeterminado, Él lo va a llevar a cabo en esa ciudad. Así que tú puedes hacer muchos planes. Esta gente ya tenía planes de ir a enterrarlo ese día. Jamás se imaginó la mamá de este niño que ese día su hijo Jesús lo iba a resucitar. Ella mientras estaba desayunando dolida, desconsolada por la muerte de su hijo, jamás pensó que Jesús se iba a encontrar en escena y que iba a resucitar a su hijo. Proverbios capítulo 16, versículo 9 dice: el corazón de un hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Tú puedes hacer planes. Tú puedes tenerlos escritos en un papel,
puedes comenzar a llevarlos a cabo como lo estaba haciendo eso, pero quiero que tú entiendas algo. Dios es soberano. Y por lo tanto, como Él es soberano, Él puede tomar esos papeles que has escrito tus planes para hacer mañana y echarlos a la basura. No hay amén. Pero Él sigue siendo soberano, aunque no diga amén. Aunque no le guste que Él sea así, pero ese es el Dios. No hay tal cosa que nosotros podamos decir, así lo voy a hacer, sea para mal o sea para bien. Él es quien gobierna providencialmente todas las circunstancias. No hay coincidencias, no hay tal cosa como suerte. Tenemos un Dios que gobierna todas las cosas y con propósitos específicos predeterminados por Él desde antes de la fundación del mundo, y no hay nada que pueda impedir que Dios los cumpla. Escúchame muy bien, iglesia, nada. Ni una ciudad pobre como Naín, ni una muerte como lo estaba pasando este joven. No hay nada que pueda impedir que Dios cumpla sus propósitos, y Él soberanamente entra a esta ciudad. Y miremos la escena dolorosa que él ve allí. Al llegar a esta ciudad podemos ver que dice la palabra que se encuentra mucha gente que iba camino a enterrar a este joven muerto. Había una cantidad de personas. Parece que era costumbre en el pueblo de Israel, como es costumbre para muchos pueblos hispanos, donde van todo el mundo, hasta los que nunca se preocupan, allí van a verlo, para siempre decir lo mismo. Pobrecito, tan bueno que era, ¿verdad? Así siempre decimos, tan bueno que era. Este hombre está en la gloria, el Señor lo tenga en su gloria, porque esto era un pan de Dios. Siempre, R.C. Sproul le llama esto justificación por muerte. Tú puedes ser el diablo más grande en la tierra, pero el día en que te mueres, todo el mundo dice, tan bueno que era. Justificación por muerte no existe. Pues allí estaba todo el mundo viendo a este hombre, a este joven muerto, una cantidad de personas lamentándose, tal vez una escena, como les acabo de decir, que tal vez ustedes han vivido, totalmente desgarradora y para mal de males. La mujer era viuda, dice la palabra. Una mujer viuda, es decir, sus recursos ya ella los había perdido. El que se tenía que encargar de ella cuando moría su esposo era su hijo. Él se volvía en el patriarca de su madre. Los hijos tenían que responder por su mamá. Era una viuda. Quiere decir que ella ya había pasado por este momento de dolor. Ella había despedido a su esposo. Ella había pasado la escena donde había tenido que estar en luto por mucho tiempo, destrozada, sus sentimientos. No dice hace cuánto tiempo específicamente llevaba de viudez, pero probablemente quizás no fueron muchos años, quizás fueron muchos años. Está ahí con sentimientos otra vez pasando por esto. Ya perdí a mi hijo, ya perdí a mi esposo. ¿Qué sentido de vida me queda? Y entendiendo el contexto, si se moría el esposo, ahí quedó. Los hijos tenían que responder. Pero ahora su hijo, el único, mira cómo dice la palabra, el único hijo que tenía se murió. Está destrozada esta mujer, está sin sentido y sin propósito de vida esta mujer. Pero no sé si se percató al leer esta narración. Lucas no dice que esta mujer le pidió a Jesús que resucitara a su hijo, ahí no lo hizo. Esta mujer no le dijo: Jesús, por favor, mi único hijo se me murió, mi esposo ya no lo tengo, hazme un milagro, por favor, resucita a mi hijo. No, ahí no dice que esta mujer le pidió un milagro a Jesús. Nadie, ni los vecinos, ni los amigos, nadie fue a interceder por la viuda.
a donde Jesús. Jesús, por favor, mira a este joven, resucítalo. Tú tienes el poder de hacerlo. Nadie intervinió. Aquí no fue la fe de nadie, como nosotros vimos la semana pasada, que la fe del centurión, que le dijo, nunca he hallado fe en Israel, la fe que proviene de Dios actuando para operar esa confianza en Jesús, para adquirir el milagro. Eso no se está dando aquí. Aquí la viuda no fue donde Jesús. Aquí estamos viendo un acto soberano de Dios, es decir, de Jesús. Aquí probablemente ese día había muchos funerales. Ese día había muchas ciudades donde estaba este mismo escenario. Estaban yendo camino a enterrar a una persona, a un familiar. Y Dios soberanamente, Jesús dijo, voy a ir a esa ciudad, pobre, insignificante, y voy a mostrar mi poder. Eso es un acto soberano de Jesús. Pregunto, ¿pudo haber resucitado a todos los muertos ese día? Sí. ¿Pudo haber ido a muchas ciudades ese día? Sí. Inclusive, camino al cementerio a donde iban, ¿pudo resucitar a todos los muertos en ese cementerio? Sí. Sin embargo, mire lo que dice el versículo 13. Y cuando el Señor la vio, no dice cuando ella vio a Jesús, clamó a él para que le hiciera un milagro. No, dice, y cuando el Señor la vio, Jesús vio a esa mujer, la vio llorando, la vio desgarrada de su alma, la vio en momentos de crisis como está una madre cuando pierde a su hijo. Cuando el Señor la vio, mire qué palabras tan poderosas. No tenemos solamente un Jesús que es poderoso y soberano para hacer todas las cosas, como ya hemos dicho, sino tenemos a un Jesús que es compasivo. Mire lo que dice, el Señor la vio y se compadeció de ella. Jesús se identificó con esta mujer. Jesús tuvo compasión y le dijo, no llores. Y esto solamente lo puede decir Jesús. Mi hermano, si por favor, todos vamos a pasar momentos como estos. Todos nos va a llegar el momento duro donde un familiar va a morir. Te pido algo, no hagas lo que Jesús hizo aquí. No le diga, no llores. Porque mi hermano, necesitamos llorar. Somos humanos, necesitamos llorar. Inclusive es aconsejable que llore en la presencia de Dios. Llora, tú no eres incrédulo por no llorar. Tú no eres falta de fe por no llorar. Pero pastor, ¿por qué Jesús le dijo no llores? ¿Quién está hablando aquí? El autor de la vida. Y él está diciéndole conforme a lo que él va a hacer, tranquila, no llore. ¿Por qué no debe llorar esta mujer? ¿Por qué? Porque no debe tener sentimiento y decir, no, yo no voy a llorar porque yo lo voy a ver en el cielo. Confía en que lo vas a ver en el cielo. Sí, ver a un familiar en el cielo no quita las lágrimas ni mis sentimientos. Eso no lo quita. Es una separación. Voy a llorar aunque sepa que lo voy a ver en el cielo. Se me fue un ser querido. ¿Por qué Jesús le está diciendo no llores? Porque Él tiene la autoridad de dar la vida y de quitar la vida. Y en esta ocasión Él le está diciendo, yo voy a resucitar a tu hijo. Por eso que le está diciendo, no llores. Jesús se compadece de ella. Jesús va al lugar donde no lo invitaron. A Él no lo invitaron a la funeraria. Por eso esa expresión de invitar a Jesús a tu corazón, o invitar a Jesús a tu casa, o invitar a Jesús a tu vida. Jesús va a sitios que no lo invitan porque Él es rey. No lo invitaron al funeral. Ahí Él no estaba invitado ni para tomar café, galletas ni queso.
Él fue porque Él es rey y soberano sin invitación, y voy a mostrar mi poder. Voy a consolar la vida de esta mujer. Voy a identificarme con los pecadores, porque dice su palabra: tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadezca. Sin derechos, sin exigencias, Él llegó soberanamente a este lugar. Nosotros no somos así. Inclusive muchos de nosotros decimos: no, yo no voy a donde a mí no me invitan. Y le ponemos cara. No me invitaron al cumpleaños del pastor. No me invitaron a la revelación del sexo del bebé. Lo puse en Facebook para que todos fueran y no pelearan conmigo. No me invitan, yo no, a donde a mí no me invitan, yo no voy. No, Jesús no es así. Jesús va a lugares que no lo invitan y muestra compasión, muestra su gracia, y mira donde nosotros no podemos mirar. ¿No es esto maravilloso, iglesia? El Dios creador del universo preocupándose por una familia insignificante para la sociedad, por una madre que estaba destrozada por haber perdido a su hijo. Este es lo que dice la palabra: el Dios de toda consolación. Llegó Jesús a ese lugar y mira lo que hace. Versículo 14 y versículo 15. Y acercándose, le dice: no llores. Inmediatamente se acerca. Yo me imagino la mente de la madre de este joven. ¿Qué está haciendo Jesús? Nadie puede acercarse a un féretro, es decir, nadie puede tocar a un muerto, porque eso es algo abominable. Eras inmundo si tú tocabas a un muerto. Y acercándose tocó el féretro. Mira los detalles que utiliza Lucas. Lo tocó el féretro, tocó la caja de muertos. Y los que lo llevaban se detuvieron. ¿Por qué se detuvieron? Porque alguien había tocado un muerto y eso era inmundicia. Por lo tanto, este hombre tenía que ser apedreado. Tocó un muerto, tenía que decir como decían los leprosos. Cuando un leproso iba en medio de la ciudad, decía: inmundo soy, inmundo soy, inmundo soy, para que todos pudieran saber que tenía lepra. Eso es lo que está ocurriendo en este contexto. El que tocara un féretro era considerado como inmundo. Por lo tanto, ellos se detienen porque un hombre tocó el féretro, pero olvidó que ese hombre era el dador de la vida y dijo: joven. Todos esperando. Yo quiero decirle a estos charlatanes de la prosperidad y de milagros, que dicen que tienen esos dones apostólicos por ahí, que hagan esto alguna vez para que vean cómo queda en ridículo. Que entre a una funeraria en la autoridad de Dios, como lo hizo Jesús aquí, y le diga: joven, a ti te digo, levántate. Inmediatamente se incorporó el que había muerto. Hermano, imagínate que usted hubiese estado en esa funeraria. ¿Qué usted hubiese hecho? ¿Usted hubiese corrido? Muerto resucitó, está vivo, se paró. Un hombre le dijo: levántate, y él se levantó y comenzó a hablar. Yo lo oí hablando. Y está alguien afuera y dice: yo sabía que él estaba loco y ahora me acaba de confirmar que está de psiquiatría. ¿Que resucitó un muerto? Sí, no solamente que lo resucitó, inmediatamente se paró y comenzó a hablar. ¡Wow! Ese era el poder de Dios en acción. Jesús le estaba diciendo a ellos: yo no soy cualquier hombre, yo tengo el poder de la vida y yo hago conforme a mi propósito soberano. ¿Por qué esto es importante? Porque Lucas se enfatiza a decir: tocó el féretro.
Porque como dije anteriormente, esto era catalogado como abominable. Jesús se mete donde los hombres jamás pondrían un solo dedo. Jesús se mete a lugares abominables. Jesús tocó a un leproso, y recuerda que la Biblia dice que tocó al leproso. No solamente le dijo sé sano, tocó al leproso. No tenía que tocarlo, y lo tocó. Tocó al féretro, tocó al muerto. Jesús se identifica con lo que la escoria del mundo, la basura del mundo. Jesús mete su mano a ese lugar. Si usted no me cree, mira al vecino que está a su lado. Eso fue lo que hizo el Señor. Basuras a los ojos de la sociedad, muertos espiritualmente. Como dice un predicador, éramos ratas inmundas delante de un Dios santo. Animal, decía una cantante por ahí, de dos patas. Eso éramos tú y yo delante de la santidad de Dios. Dios se metió ahí. Dios tocó lo que nadie toca. Y le dijo a aquel muerto, como te dijo a ti, como te dijo a mí un día, cuando la luz del evangelio llegó: levántate. Inmediatamente. Él no dijo muchas cosas, ni hizo mucho circo como los famosos curanderos de sanidad en el día de hoy. No hizo mucho espectáculo, mucha pompa. Levántalo, suéltalo, levántalo de la caja, tíralo al piso, sóplalo, échale agua, échale lo que sea. No, Jesús solamente dijo una palabra: levántate. Suficiente. Levántate. Esa es la autoridad de Jesús. Yo soy Dios y yo llamo las cosas que no son como si fuesen. Está muerto. No hay probabilidad de que tú vivas. Levántate. ¿Y qué hizo el muerto? Le dijo: Jesús, pues no sé, esto aquí está bastante bueno, yo no voy a ir. Lo voy a pensar. Déjame chance, a ver si te dejo entrar a mi corazón. ¿Qué hizo el muerto? Inmediatamente se incorporó. Mi hermano, cuando la voz de Dios es hablada al corazón del hombre, el hombre tiene que obedecer. Levántate. Ay, no, esto está bien cómodo. No, te vas a levantar porque el dador de la vida dijo: levántate. Salmo 33 versículo 6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y por el aliento de su boca todos sus ejércitos. Él habló y los cielos fueron hechos. Él habló y los ángeles le obedecen. Salmo 33 versículo 9: Él habló y fue hecho. Él mandó y existió cuando no existía nada. El ex nihilo, que no había absolutamente nada. De la nada Dios habló su palabra y creó. Ese mismo que hizo los cielos y la tierra. Dice Colosenses que por medio de Él, Jesús, fueron creadas todas las cosas. Ese es el que está hablando. ¿Y sabes qué sucedió? Funeral suspendido. Me imagino a los pobres dueños de la funeraria: ya no nos van a pagar la caja de muertos porque el muerto resucitó. El del panteón va a decir: se fastidió la cosa porque al joven no lo van a meter aquí. El guiso del mes lo perdimos. Jesús suspendió el funeral. Se acabó. Este joven resucitó. No hay break, que se muere el próximo. Los dueños de la funeraria guisan con nosotros. Bueno, guisan es una palabra en puertorriqueño para decir: se hacen de sus buenos dineros. Con el dolor de la gente, pues son necesarios. Jesús vivifica a este joven, lo revive. Y eso no fue lo que pasó con Jesús. Cuando Jesús murió, Jesús no revivió. Porque el que revive va a volver a morir.
Jesús resucita y al él resucitar, él dice la palabra que tiene vida en sí mismo porque él es Dios. Él toma la vida y nadie me la quita, sino que yo la pongo. Yo soy el dador de la vida. Por eso es que él da vida. Hay 3 milagros en la Biblia donde Jesús resucitó a un hombre. Número 1, ¿se acuerda de alguno de ellos? ¿Algún otro que Jesús haya resucitado? Resucitó 3 hombres en la Biblia. 3 hombres registrados en las escrituras que Jesús habló la palabra y los hombres salieron de la tumba o del féretro o del lugar donde él estaban. ¿Alguno recuerda algún otro acerca de que Jesús haya resucitado fuera de este joven de Naín? Lázaro, cuando Lázaro estaba en la tumba, él se para al frente y le dice, le llama por el nombre, porque si no lo llama por el nombre, todos los muertos iban a resucitar. Le dijo, Lázaro, sal fuera. Inmediatamente Lázaro salió de la tumba con todas aquellas cosas que tenía todavía encima, salió de la tumba y obedeció a la voz de Jesús. Por eso a mí no me cabe en la mente cómo es probable que tú creas que cuando Jesús llama, tú lo puedes resistir a él. Cuando Jesús llama a muertos espirituales, tú le digas, ay no, yo no quiero que tú vengas a mí. Mi hermano, pregúntale a Lázaro. Inclusive le pidió permiso a Lázaro. Lázaro, ¿tú me permites entrar a tu tumba? ¿Tú me permites que yo te resucite? Por favor, Lázaro, yo quiero resucitarte. Oh, de veras. ¿Y de cuándo acá el rey del universo le tiene que pedir permiso a las criaturas? ¿De cuándo acá el dueño de todas las cosas te tiene que pedir permiso a ti? Es como si usted fuera a mi casa y estás en mi casa. Ahí yo te doy de comer. Y de momento yo te digo, oye, ¿tú me das permiso de ir al baño? ¿Cómo que si yo te doy permiso de ir al baño? Es tu casa. Tú no me tienes que pedir permiso de ir al baño, es tuyo. Tú vas al baño cuantas veces tú quieras. Di, pero Dios no es así. Él es el dueño del universo y él le tiene que pedir permiso a la gente. Él es el dueño de todas las cosas y piensa que Dios se debe a la voluntad del hombre. Mi hermano, él es Dios. Y cuando él quiere hacer algo en su casa, él no te tiene que pedir permiso a ti. Cuando Dios quiere hacer algo con sus hijos, él no le tiene que pedir permiso a sus hijos. ¿O acaso así tú eres en tu casa? Hijo, ¿tú me permites darte buenos chanclazos en ese lugar que Dios te puso para que te den esos buenos cantazos? Hijo, tú me dejas. No. ¿Cómo que hijo tú me dejas? ¿Quién es el padre? ¿Quién es la autoridad? Y pensamos que con Dios no es así. Mi hermano, él es la autoridad. Y él dijo, Lázaro, sal fuera. Lo dijo con la hija, el hijo de la viuda que acabamos de ver. Y lo hizo con la hija de Jairo. A ti te digo, levántate. Esa es la autoridad de Jesús. Mi hermano, Jesús es Dios. Él no es un líder religioso por ahí que está tratando de buscarse adeptos. Jesús no es así. ¿Y por qué Jesús hizo esto? ¿Por qué Jesús resucitó a este hombre? Porque él quiso mostrar, número 1, su compasión. Y él quiso mostrar, yo tengo el poder sobre la muerte. Yo lo tengo. El poder de la vida y la muerte está en Jesús. Yo lo tengo, yo te lo doy. Yo tengo la autoridad de darte la vida. Y yo tengo la autoridad de dejarte en la muerte. ¿Por qué? Porque yo soy Dios. Podríamos dejar la historia hasta aquí. Y podemos decir, bueno, Jesús acaba de hacer un milagro en medio de una multitud de gente, acaba de revivir a un muerto, lo devuelve, se lo entrega a su madre y qué bien. Pero la historia no se detiene aquí. Y Lucas quiere dejarnos saber el efecto que produce ese milagro en la vida de aquellos que estaban allí. Preste atención, dice que aquellos cuando lo vieron tuvieron miedo. Tuvieron miedo y no sabían qué hacer y era algo normal. Un hombre viendo a otro hombre resucitando de los muertos, solamente diciéndole una palabra, levántate, y se para aquel. Si este hombre tiene la autoridad de decirle levántate y este se levantó, a saber lo que puede decir de mí, yo caigo aquí muerto. Y tuvieron miedos.
Lo primero que vino fue temor, asombro, atónitos a lo que estaba ocurriendo en aquel lugar. Pero no solamente se quedaron ahí, comenzaron a glorificar a Dios. Solamente que todavía no entendían la revelación que estaban teniendo delante de sus ojos, porque comenzaron a glorificar a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Aquí hay un problema. Qué bueno que comenzaste bien. Delante de Dios se viene en temor, delante de Dios se viene en reverencia, pero delante de ti no tienes a un profeta. Delante de ti tienes al Hijo de Dios que ha venido al mundo. Así que no estás viendo a un mero profeta. Si tú ves a Jesús solamente como profeta ahí, no puedes entender mucho. Estás viendo al dador de la vida, al que dijo: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy quien tengo la autoridad de dar vida. Yo soy el que perdono pecado. Yo soy el que vino del cielo a morir por pecadores. Yo soy Dios encarnado. Esa es la única forma en que realmente tú puedes beneficiarte de la realidad de la persona de Jesús, en el sentido de verlo como el Salvador y Dios. No hay salvación en ningún otro hombre, ningún profeta me puede dar salvación. Sin embargo, ellos sí pudieron entender, porque comenzaron a hacer algo que no harían con cualquier otro profeta. Y dice la palabra: y glorificaron a Dios. Ellos glorificaron a Dios y se extendió la fama, versículo 17, de él por toda Judea y por toda la región a su alrededor. No se quedaron callados. Mi hermano, Dios te ha dado vida de entre los muertos. Dios habló la palabra y te salvó cuando tú estabas muerto en tus delitos y pecados, ¿sí o no? No te quedes callado. Háblale a otros, muéstrale a otros. Mira lo que Él hizo conmigo. Regresaron a su diario vivir, pero esta gente ya había sido marcado. No se quedaron callados. Comenzaron a hacer a Jesús famoso. A todos los lugares que ellos iban, le compartían lo que habían visto. ¿Cuándo fue la última vez que tú le compartiste a alguien el milagro de la resurrección de Dios en ti? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste lo que hizo Cristo? ¿Cuándo fue? ¿O se te olvidó ya que el poder que resucitó al hijo de la viuda de Naín fue el mismo que operó en ti cuando de las tinieblas resplandeció la luz admirable de Cristo y te trajo a la vida? ¿Se te olvidó eso? Es el poder de Dios que vino sobre tu vida. No te quedes callado. Predica, habla, testifica a otros lo que Dios ha hecho en ti. Pastor, no veo que haya mucha gente en medio de la iglesia. Deben haber más, yo lo sé, pero ¿sabes por qué no hay más? Porque te quedas callado, porque no hablas, porque no testificas a otro, porque no invitas a otros aquí. Por eso es que no hay más. Habla. No te quedes callado lo que Dios hizo. Jesús murió por mí. Recibió el castigo por mis pecados, venció la muerte, venció a los poderes de las tinieblas, venció todo lo que yo jamás podía vencer para darme una esperanza de resurrección. Un día yo volveré a resucitar. Ya resucitamos espiritualmente, pero vendrá un día donde Dios también va a decir con voz de arcángel, con trompeta de Dios, lo mismo que le dijo a este joven: levántate y los muertos resucitarán en Cristo. ¿Usted cree en ese glorioso Salvador que te dio vida de entre los muertos y después que mueras, es decir, te dio vida espiritual, y aún después que muera seremos levantados con voz de arcángel, con trompeta
de Dios. Escúchame muy bien esto. Dios no es indiferente a lo que nosotros estamos viviendo. Dios no es inmune a tu dolor. Dios no se olvidó de lo que tú estás pasando. Él se compadece. Y Él nos consuela en medio de nuestras adversidades. No está como un Dios lejano diciendo, pues mi hijo, eso es causa del pecado y ahí resuélvetela hasta que venga el cielo. No, Él está cercano y nos alerta en medio de la consolación de su palabra en el penúltimo capítulo de la Biblia. Mira lo que dice ahí su palabra: yo enjugaré toda lágrima de sus ojos. Y allí no habrá muerte, ni llanto, ni tristeza. No habrá dolor, porque las cosas pasadas habrán terminado. La visión que tiene Juan acerca de el destino final de sus hijos. ¿Quién más puede hacer esto? ¿Quién más puede quitar esa maldición, revertir esa maldición? ¿Quién puede destruir la misma muerte y el poder de esa muerte? El príncipe, el rey de reyes y señor de señores, que se llama Jesús de Nazaret. Él tiene ese poder. Los milagros de Jesús fueron solamente la verificación, la muestra, la confirmación de que Él es Dios. Y en el capítulo 5 de Juan, ustedes van a recordar, donde Él mismo dice su palabra, que los que están en las tumbas van a resucitar por medio del milagro de los milagros, el poder vivificador de Jesús. Anhelamos ese día. Y si usted está aquí sin Cristo, quiero decirte, tú necesitas conocer a Cristo para que ese día realmente tú resucites de entre los muertos a vida eterna. Porque si no, estarás en condenación por toda la eternidad. Concluyo con esto, iglesia, todos los que estamos aquí, quizás hablando de forma literal, hoy no estamos frente a esta circunstancia. Lo vamos a estar, pero no, tal vez no hoy estamos en esa circunstancia. Algún día podemos llegar, pero sí todos los que estamos aquí. Nadie puede decirme, no, pastor, todavía yo no he pasado por eso. Es que todos los que estamos aquí estamos muertos por causa del pecado. Todos los que estamos aquí, muertos. Igual que este joven, no teníamos esperanza de resurrección. No había para nosotros esperanza de vida. Estábamos esclavos al pecado. Pero Jesús un día vino y trajo vida. Dice Efesios capítulo 2, versículo 4 al 5. Pero Dios, tú ibas camino a tu mortandad espiritual, como iba aquel hijo de la viuda, aquel joven en el féretro. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gloriosa esperanza para aquel que se encuentra en este lugar sin Cristo. Cree en Él. Él es el que sigue dando vida de entre los muertos cuando estabas muerto. No estabas ahí medio tambalienta, no estabas ahí, bueno, yo estaba en una coma espiritual. No, tú no estabas en una coma espiritual, tú estabas muerto. Por eso que el milagro de los milagros se llama la vida que Dios da a través de Cristo cuando llama a salvación. Estabas muerto. No podía, hermanos, ese joven podía decirle a Jesús, Jesús, sálvame, resucítame. Lo podía hacer. No, estaba muerto. Tú tampoco. Dios vino a través de su palabra, y dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír y el oír viene por la
palabra, un día esa palabra vino a tu vida y escuchaste el levántate de Dios y te creó vida de entre los muertos, viniste a Él. Nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre, y al que a mí viene yo no lo echo fuera. El Espíritu Santo, dice, es el que te convence de pecado, de justicia y de juicio. Te trajo vida y por eso estás aquí. Tú eres ese joven de la viuda, aquel que la palabra de Dios vino y trajo luz de entre los muertos. Y gloria a Dios por eso. Ahora bien, podemos llegar al ámbito físico, real, literal de la historia. Y yo puedo decirte hoy, y que te vayas con esta esperanza en tu corazón: el Dios que estuvo con esta mujer, el Dios a través de Jesucristo que se reveló a esta viuda y trajo consuelo, y dice, al verla tuvo compasión de ella. Ese mismo Jesús tiene compasión de ti. Él no es un Dios que está esperando desde el cielo que tú caigas para venir con un látigo y castigarte. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese Dios que justo, que castiga, sí es cierto, castiga y vendrá un día a juzgar el pecado, pero dice la palabra que Él es un Dios compasivo. Y si te salvó y te dio a su Hijo, ¿cuánto más no nos dará con Él todas las cosas? Él tiene cuidado de ti, mujer soltera que está aquí. Él tiene cuidado de ti, madre y padre que están luchando con tus hijos. Él tiene cuidado de ti, aquel que está pasando por una enfermedad terminal. Él tiene cuidado de ti, aquel que te encuentras en la desesperanza en medio de esta noche. El Jesús sigue paseándose en medio de nosotros y sigue teniendo compasión de nosotros. Ese es el Jesús que nosotros le servimos. No un Jesús lejano que está allá en el cielo, viendo lo que pasa en el mundo y sin importarse de ello. Él es el Dios poderoso y compasivo. Amén, iglesia. Padre, gracias porque te podemos servir a ese Dios tan poderoso y consolador. Gracias, porque a través de esta historia podemos ver, Señor, tu soberanía. Puede estar llena de muchísimas aplicaciones.